Gracias nuevamente a todos, a todas, por estar al pendiente de esta recopilación histórica del campo de la psicología en la Universidad del Valle, una institución significativa no solamente del suroccidente colombiano de Colombia, y también se ha hecho muy partícipe en procesos de desarrollo académico, profesional, inclusive en Latinoamérica. Y hay muchas personas de Univalle por doquier en varios rincones del planeta. Y en esta oportunidad me place, es un gran gusto contar con la presencia de Luz Estela Cabrera, psicóloga también egresada de esta universidad. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación, Luz Estela. Gracias a ti, Dalbert. Quisiéramos, por favor, que nos cuentes qué significa esta universidad para ti. Bueno, yo creo que la universidad es todo para cualquier ser humano. Qué tristeza que no todos podamos decir que pasamos por una universidad. Si te pudiera decir una frase que me viene a la mente inmediatamente, es que me hiciste sonreír el corazón cuando me preguntaste por Univalle. Ahorita mismo acabo de sentir que se me remueve todo por dentro y ¿qué significa? No, pues un cúmulo de emociones y recuerdos, aunque puedo ser injusta con las personas que vienen a la mente, porque aquellas otras que no vienen no fue porque fueran menos importantes o por las cosas que pasaron. Los años van pasando, las circunstancias van metiendo otras cosas en la cabeza y entonces seguramente no tengo tanta claridad de lo que significó Univalle en ese momento. Quiero decir que sigue significando mucho. Hace algunos años fuimos por un trabajo que teníamos con un profesor de Univalle con varios y volví a recorrer la facultad y volví a pasar por en aquella oportunidad pasaba y vuelvo y digo, es puras emociones y puros sentimientos. Yo creo que mucho amor, así como su rojo de su ícono, es mucha pasión lo que me despierta Univalle. Ya, digamos que con los años, pues se ha bajado y han habido otras cosas que lógicamente han tomado su lugar. Pero si me quiere, no sé, dejémoslo así, como el amor y la pasión que me despierta y las emociones que hubo a mi interior cuando me mencionaste la palabra Univalle. Significativo para mí poder capturar esa impresión, esa sensación, esa emoción tuya en tiempo real. ¿Qué piensas de ese paso que está muy cerca? Quizás se ha truncado un poco debido tanto a la situación angustiante de la pandemia a nivel global y también lo reciente en Colombia debido a las protestas y eh, toda esta situación social tan intensa que ya lleva más de 2 semanas, pero se está muy cerca de que ese instituto de psicología pase a ser una facultad como tal. ¿Tú qué piensas al respecto? No, pues lo que más quiere uno que el lugar de donde uno fue egresado siga creciendo y siga extendiéndose. Tú lo dijiste al comienzo, ¿no? Hay psicólogos de Univalle en todas partes. En el Valle mismo uno sabe que ha sido líder en muchas cosas. Rico, cuando nosotros entramos a psicología, acababa de pasar lo de ser consejería psicológica a ser psicología ya, ¿no? Y eso era un gran logro y para quienes habían vivido consejería, pues sentían el cambio. Yo no tengo tan claro ahora cómo sería ya luego ser facultad, pero me imagino que le permitirá ofrecer mayores beneficios, mayores programas, poder hacer cosas que la hagan más presente en todos los lugares donde debe estar. Y creo que han habido tantas personas tan valiosas que han pasado por Univalle que es apenas motivo de orgullo poder ser lo más grande que pueda hacer y por psicología, pues justamente. Conforme a como tú lo acabas de narrar, entonces tú llegas finalizando la década de los 70. Sí, me vas a buscar en la memoria. Yo empecé en la promoción del 78, si no estoy 78, sí, claro. Yo me egresé de bachillerato 77, en ese segundo semestre creo que hubo huelgas o algo así, e inicié creo que en enero del 78. ¿Me perdonas la poca precisión de los datos? ¿Cuál es esa historia de cómo ya narraste un poco, recién te gradúas un año anterior en el bachillerato,
asumo yo que en Cali. ¿Cómo se da esa historia, ese contexto familiar personal tuyo de llegar a estudiar psicología? ¿Por qué la escoges? ¿Por qué llegas específicamente a Univalle y no a otra universidad en Colombia, por ejemplo? Bueno, no es tan claro que venga de Cali. Yo nací en un pueblo del norte del valle que se llama Zarzal. Recuerdo que en aquella época se decía que solo el 1% de las personas de los pueblos accedía a la universidad pública. Entonces, pues yo tenía la claridad de que yo tendría que acceder a la universidad pública y mi familia vivía en Cali. Yo vivía con una parte de mi familia iba a decir que en Bogotá, en Zarzal. ¿Por qué psicología? Hubo muchos factores, ¿no? Bueno, para serte sincera, yo realmente había pensado que iba a estudiar matemática física. Tuve unos profesores de física, tuve una profesora de química que amé, tuve una profesora de matemáticas durante mi bachillerato que era excepcional. Y yo pensaba, bueno, matemática física, llegó a quinto y sexto bachillerato en ese entonces, que ya se llaman 10 y 11, mi profesor de psicología empezó a generar todavía más emoción en torno a carreras como, porque nos dictaban estadística, ¿no? En psicología. Y luego empezó a hablar del ser humano y todas las cosas, supremamente emocional, pues, y si, a mi edad sí todavía digo, soy muy romántica, soy muy emocional, te imaginan en plena adolescencia, entonces en plena adolescencia sentir al ser humano, encontrar razones, explicaciones, y cuando la psicología abre sus puertas, uno se engolosina pues con cualquier cosa, más a esa edad. Entonces yo también tengo un precedente que tenía un hermano que estaba estudiando psicología. Y si bien es cierto, yo creo que mi decisión de psicología fue básicamente por mi profesor, porque nos hacían consejería en eso de cuál era la carrera, ¿cómo le llaman? Orientación vocacional, y me salía psicología, pero igual en el mismo puntaje me salía matemática física. Era muy curioso, de todas maneras, por mi gusto, por todo lo que había vivido en el bachillerato. Listo, cuando llegué a Cali, bueno, yo llegué, yo soy de las sardinitas, por decir algo, de la universidad. Yo terminé bachillerato de 15 años y yo llegué a Cali y empecé a trabajar incluso. Yo fui bueno, es que empieza a decir uno cosas de uno y le da hasta pena. Yo me saqué mi primer puntaje como normalista, soy normalista bachiller y había sido la mejor normalista. Entonces, con ese cartón, por decir algo, llegué y empecé a trabajar en un colegio que era de religiosas, que era el Carmelo, en Cali. Trabajé llegué en junio, empecé a trabajar ese segundo semestre y empezaba la universidad, porque según me parece, yo empezaba la universidad ese año, recuerdo ahora, pero por lo que hubo, no logré empezar. Pero igual me había presentado a matemática física en la Santiago. También tenía una hermana que estaba estudiando biología en la Santiago, entonces pues como que las dos cosas. Por mi hermano me presenté a psicología, por decir algo, y por mi hermana de matemática física. Entonces yo iba a empezar matemática física, entonces luego vinieron los exámenes de la del Valle, lo presenté y pues no, salió el puntaje, creo que me había ido muy bien y se cumplió el sueño, por ahí empecé. Sí, me fue bien y creo que durante el proceso también había logrado unos buenos puntajes para esos primeros semestres y seguí estudiando psicología hoy, es que matemática física. A mí me friegan mucho porque todavía tienen en mi casa el carnet después de cuando yo me aprendí a matemática física. En ese entonces, para un adolescente es muy fácil decir, no, yo hago esta carrera y luego la otra y luego la otra. Y realmente hacer carreras posterior a la primera es muy difícil. Uno puede hacer especialización, la maestría, todas las otras cosas, pero volverse a hacer los 5 años de una carrera no lo es. Duro. Y duro. Y volvería a hacer psicología, de lo que no hay ninguna duda, una y mil veces. Amo profundamente mi carrera. Y Fue la una mejor. vez allí, estimada Luz Estela, ya empiezas a estudiar psicología, ¿por qué te decantas por la línea que escoges? ¿Por qué te decantas más por lo clínico o por lo educativo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué lado te fuiste principalmente en aquel entonces? ¿Por qué tuviste esa preferencia académica? Mira, a ver, me hiciste acordar de que realmente yo soy o estoy en el área que estoy por mi director de práctica. Creo que en algún momento hablamos de Rubén, ¿cierto?
pero te voy a contar, yo siempre soñé con el hospital psiquiátrico. Y de hecho me presenté al hospital psiquiátrico, eso ya fue en el 80, ¿sí? Y me aceptaron como practicante. Eso es interesante, en el hospital ya no había practicantes en ese momento y, y bueno, entramos, logramos un grupo de personas, logramos entrar y digamos que abrir un terreno que estaba cerrado. El hospital psiquiátrico fue fundado por religiosos y había todo un segundo piso donde nos ubicamos y, y empezamos a hacer la práctica. Éramos cinco compañeros. Clínica, enamorada también de la clínica, enamorada de muchas cosas. A esa edad, te estoy hablando de 19, 20 años cuando entré, y esa sensibilidad hacia algo en particular fueron los niños. Mira, la historia fue la siguiente, teníamos que hacer todo como psicólogos los que estábamos allí, y pues tenía una compañera que me ayudó con unos contactos y nos pusimos a armar una sala de terapia para niños. Entonces conseguíamos, como te decía, había todo un terreno, nos conseguimos desde los ladrillos, las lámparas, la pintura, todas las cosas, montamos una sala de un arenero, títeres, materiales y todo eso, y logramos abrir un espacio de psicología en la del Valle. Y después de que ya mis compañeros se fueron, pues yo me quedé trabajando en el hospital. Allí mismo también hice mi tesis, ¿no? Yo hice sobre paciente borderline con una compañera de la universidad y fue otro año. De hecho, ¿Pacientes borderline, dijiste? Sí, fue una experiencia muy, muy bonita, fue muy interesante el trabajo de tesis. Y mi director de práctica y mi director de tesis fue Rubén. Cuando yo inicié en el hospital, Rubén me decía, pero si usted va a trabajar es conmigo. Pues cuando yo inicié formalmente a trabajar, en el 83 yo empecé de todas maneras, Rubén me dijo, no importa, véngase una de estas noches. En ese entonces yo iba a unas reuniones que ellos hacían, estaban haciendo un trabajo para la formulación, fue mi primer trabajo en investigación de la otra área. ¿Por qué los médicos formulan? ¿Cómo incide su procedencia? ¿Cómo inciden los laboratorios? ¿Qué pasa con el visitador? Una cantidad de cosas. Y a mí el área de lo que es la formulación, porque en el hospital me tocaba eso, ¿no? Con el hospital lo que pasaba era que pues el papel del psicólogo de pronto estaba muy orientado a qué se hacía como pruebas, como diagnóstico, pero también había un trabajo que era muy importante, saber cuál era la medicación, no sé si de llamarla óptima, o cómo era que se medicaba y cómo era que funcionaba esto con los psicólogos que apoyaban un poco procesos terapéuticos incipientes en ese entonces para todos. Y entonces Rubén decía, es como a usted le gusta tanto la formulación, entonces yo empecé a hacer ese trabajo con Rubén y de un momento a otro terminé pues trabajando en el hospital de 6 de la mañana a 12 del día, y yo me atravesaba la ciudad de 12 del día a 2 de la tarde, almorzaba y lógicamente me iba al norte, perdón, donde estaba la oficina de consultores en ese entonces. Entonces yo trabajé medio tiempo en el hospital psiquiátrico, 6 horas prácticamente, y al otro tiempo en investigación de mercados. Estuve en el hospital del 80 al 90, un poquito antes del 80 y hasta diciembre del 90. Miento, del 89, no del 90, sino del 89. Esos fueron los 10 años más maravillosos del mundo. Entonces, o sea, estuviste combinando la parte clínica con la parte de la investigación cualitativa, asumo yo, en investigación de mercados. Yo hacía clínica, a mí me gustaba, yo tenía yo creo que eso es una cosa que me lo regaló el cielo, que era que me encantaban los adolescentes y salían rápidamente, además del trabajo que habíamos hecho con niños y lógicamente el apoyo a familias y todo, la área de familia me encantó en ese entonces, pero lo que más hermoso era lo que uno lograba hacer. Uno tan chiquitito pues en su profesión y todo, pero todo lo que hacíamos los psicólogos en el hospital era tan valioso porque no era solamente la formulación que hacía el médico o lo que a veces lograban hacer los psiquiatras residentes, sino que nosotros hacíamos unos apoyos psicológicos, vuelvo y digo, muy incipientes,
pero valiosísimos. Mis compañeros se fueron y yo me quedé en el hospital. Pasaron muchas cosas, entonces me dieron un cargo, por llamarlo así, como de psicóloga del área educativa. ¿Cómo era? Y en ese entonces vinieron practicantes de la Javeriana, y, porque ya abrió la Javeriana Psicología en ese momento, y de la del Valle. Entonces era la coordinadora de educación del hospital psiquiátrico. Eso fue supremamente valioso, supremamente rico, por todo, por lo que significaba, por los pacientes, sobre todo por todo lo que hicimos. Una época, pues el hospital es de los psiquiatras, ¿no? Es de los psicólogos, eso es claro. Hubo un director en particular que amo, él murió y nos permitió fortalecer más psicología. Después de algún tiempo, cuando ya había salido, ya me di cuenta que se había acabado la práctica. No sé si ahora volvieron a abrirlo, pero bueno, esa fue mi experiencia en psicología clínica. Y luego, ¿qué pasó con lo otro? Bueno, entonces, durante ese tiempo yo me gradué en el 84, yo en el 83 ya estaba en el hospital, en el 84 estaba ya con Rubén también, y hice una especialización en mercados, en la del Valle, con una persona linda también, un profesor, ya no lo recuerdo mucho, y por allí, porque ya estaba trabajando en investigación de mercados con Rubén, ¿cierto? Y luego bueno, en el 89 me casé, como que dice, bueno, luego me metí en el 87 a hacer una maestría con un convenio que había de la Universidad AFID de Medellín con el ICESI en Cali. Entonces yo hice el 1900, me hace olvidar se me olvidan todas las fechas, 87, 88 y 89, esos fueron 3 años de la maestría. Terminando la maestría en diciembre de ese año, pues tomé la decisión de que me iba, porque Rubén me ofreció la dirección del departamento de investigaciones cualitativas de consultores, y finalmente en enero del 90 fui totalmente renunciar al hospital. Fue muy duro, pero bueno, y me quedé trabajando en consultores desde el 90. Desde los 90 en consultores ya de lleno. Sí. ¿Qué cambios te tocó presenciar de los que recuerdas en ese tiempo precioso, desde finalizando los 70 y iniciando los 80, una década tan interesante? ¿Qué cambios viste en la Universidad del Valle en psicología que tú recuerdes? ¿Cambios o transformaciones? Bueno, no sé, yo de las cosas que recuerdo es cuando lo que pasa ahora. Lo primero que me viene a la mente es lo que pasa ahora. Cuando había las protestas, cuando llegaba la policía. Una cosa triste que recuerdo mucho era que cerraron las residencias. Uno iba por la zona de residencia y tal cosa, y cuando de pronto ya que no iban ya a tener más residentes. También recuerdo una época, yo no sé si lo tengo claro o ha sido una fantasía mía, también cerraron parte del comedor universitario. Pero la sensación que me viene ahora que me remueve es todo lo que he tratado de tener dormido en estos días, porque estuve muy mal la semana pasada a raíz de todo lo que le pasa a mi Cali lindo y a Colombia en general. Es que yo quizá era muy niña, muy sardina. Yo estaba en las reuniones, en las asambleas y todo eso, pero me daba pánico pensar, pues, cuando se entraba la policía o cuando pasaba, le hacían algo a los muchachos. Entonces, lo que recuerdo es esa época. Eso me parece crítico, el que hayan cerrado las residencias universitarias y hayan cerrado los comedores o algo así. Y de resto, lo que puedo pensar con los profesores y todo, gente muy inquieta, gente buscando qué más. Es decir, estábamos pasando, nosotros no fuimos de consejería, pero efectivamente teníamos profesores que habían venido de allá. Yo entré, por ejemplo, a trabajar en un área donde yo jamás me formé dentro de la universidad. Yo entré a hacer investigación de mercados cuando nosotros en ese momento, cuando yo me gradué y aún despuesito, nunca hubo un psicología del consumidor y nunca hubo nada. El que más se acercaba un poquito ¿Les tocó abrir la brecha? Sí, vino, pero imagínate que Rubén, a pesar de tener una empresa de investigación de mercado, jamás fue un profesor que dictó psicología del consumidor, sino que dictaba una psicología social. Hoy en día recuerdo mucho eso. O comunitaria, muy relacionado con lo comunitario.
o comunitaria. Ese Rubén ecléctico, ¿no? Capaz de hablar de todas las áreas, de todos los enfoques, con toda la propiedad. Entonces, no, nunca había hecho nada para que hubiese psicología del consumidor allá. Y creo, si no estoy mal, que vino la Javeriana con ya algunos cursos de psicología del consumidor y luego, pues lógicamente, imagino, perdóname que no lo sé, si la del Valle después, imagino que también lo adoptó. No sé si eso... Hernán de los Ríos llega en una época a no, porque llevar psicología del consumidor a la Universidad del Valle. la hacía, Persona muy claro, afina también a Rubén Lecter. claro. Anécdotas, ¿recuerdas algunas anécdotas preciosas, vívidas que nos quisieras compartir de esas transiciones tan interesantes tuyas por la universidad? No, ahora hablaba del 80, ¿no? Y me acuerdo, sabes que en el 81 un grupo de psicólogos de todos los semestres que se les ocurrió ir a Chile. Eso fue interesante. Nosotros vendíamos unos bonitos, bono de psicología pro viaje a Chile. Ustedes están locos, decían los profesores, pero igual nos apoyaron. Nosotros nos fuimos a caminar en un bus que no era ni siquiera un bus que tuviera las posibilidades de viajar fuera del país o de los departamentos, sino era un bus cualquiera, cual estudiantes con toda la revolución en su cuerpo, a mirar qué pasaba con eso. ¿A qué nos fuimos? Nos fuimos a un congreso latinoamericano de estudiantes de psicología y había gente de todos lados, ¿cierto? ¿Qué nos pasó? Fue lo más interesante. Desde que llegamos a la frontera, sabíamos que nos iban pues a recibir muy regular porque estaba Pinochet. Más adelante, bueno, no, bajar ya a Perú, donde tienen la coca, pasar por cosas un poco difíciles. Pero en Perú, en Chile, nos retuvieron los CDs de pura música, los CDs, no, perdón, los cassettes en ese entonces de música protesta, nos reseñaron. Yo creo que yo estoy en las reseñas o todos estábamos en la reseña, éramos 40 estudiantes y nos atravesamos, bajamos hasta Santiago. Asumieron ellos que iban en un tono de revolución. Claro, pero lo íbamos porque estábamos cantando toda la música protesta del momento. Pues uno en la universidad, yo no sé si las universidades todavía deben cantar revolución, y uno en la universidad, a mí todavía me eriza la piel toda la música de aquella época y la pongo, un buen día pongo otro tipo, pero el día que pongo eso, yo vibro y canto duro. Entonces, claro que íbamos en revolución. Entonces llegamos, la única diferencia era que íbamos para una universidad que era la Católica, y la Católica era una universidad, no una universidad pública, sino la universidad privada más prestante de Santiago y por lo tanto de familias de mayor adinerada de Santiago. Por supuesto, cuando llegamos, de las cosas emocionantes, ya sabían que nos había pasado todo eso. Me estoy acordando que llegamos como a las 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo, y empezaron todos los que estaban allí a aplaudirnos y nos pusieron el himno nacional de Colombia, y ellos a cantar, algunos pues que seguramente lo tenían en letra o algo así. Me hizo acordar de cuando uno está afuera, cuando uno oye el himno nacional, es una cosa, yo no sé, yo no soy así que bruto, Colombia, mi Colombia, pero cuando uno está afuera, uno ama a Colombia de una forma impresionante. Tú que vives fuera debes tener esa claridad. Eso fue una cosa maravillosa. La gente de la Católica decía, no, qué pena todo eso, y nos recibieron muy bien. Y fuimos, pues, lógicamente, a las casas de los estudiantes de la Católica, por supuesto, insisto, los niños los niños de mejor nivel socioeconómico de Santiago. Fue una experiencia maravillosa. Nos habíamos atravesado el desierto con todo su frío en la noche, con todas las cosas. Bueno. Atravesaron prácticamente todo el Pacífico suramericano, de arriba a casi llegar hasta la parte más sur del continente. Claro. Fue de las cosas que recuerdo, pues ahorita que tú me preguntas, seguramente hay miles de cosas que pasaron en la universidad, pero esa yo creo que pues si no lo olvido, después yo volví a Santiago, tengo familia en Santiago y voy y todo eso, y nunca me olvidaré de esa experiencia tan particular. Estuvieron personas que nos hemos dado cuenta en esta reconstrucción cualitativa, personas como Érico Rentería estuvo en ese viaje, Silvia Cújar,
otra psicóloga, estuvo en ese viaje también hacia Chile, entre otras y otros. Bueno, seguramente entonces ya has tenido reportes de esos. Bueno, Claro, sí. evento significativo. En Sí. cuanto a, ¿consideras tú, estimada Luz Estela, que esas expectativas que tuviste tú tan joven, tan niña, recién te gradúas de 15 años del bachillerato y estás a los 16 años, un adolescente estudiando psicología en una universidad pública en Colombia, ¿consideras que esas expectativas tan interesantes tuyas en esa época se relacionan o tienen que ver con lo desarrollado por ti a lo largo de todos estos años en cuanto a psicología se refiere? Sí, claro, claro. Pero ahora que me hace recordar eso, hoy en día es más fácil que yo te diga, yo soy psicóloga y estoy en un área de psicología del consumidor y tú me lo entiendas y el mercado lo entienda. Pero una experiencia particular de eso que me estás preguntando, yo en el 87 sí empecé la maestría. Y yo recuerdo que pasé, había un pregerencial, se llamaba, eran 6 meses, era un semestre nivelando, ¿no? Nivelando estadística, nivelando contabilidad, nivelando administración, porque yo me presenté a una maestría en administración y lo pasé y luego de todas maneras tenía que pasar una entrevista. La entrevista no era para todo el mundo, sino para aquellos que habían dudas. Y me recuerdo que me decían, ¿qué hace una psicóloga aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo recuerdo que en aquella época yo ya tenía la experiencia, pues lógicamente ya había hecho la especialización y tenía la experiencia en consultores, pero lo que más me motivaba era todo lo que era la posibilidad de trabajar un clima organizacional, trabajar con la gente, trabajar desarrollo organizacional. Finalmente mi tesis no la hice en eso y, y sí, indiscutiblemente, todo lo que hice después, que fue diferente a la psicología, para mí sigue siendo psicología. Sigo creyendo que la psicología, yo soy en esencia psicóloga, por todo. Vibro por cualquier cosa, cualquier fenómeno del ser humano, ¿sí? Creo que tengo unos niveles de empatía suficientes, al menos busco tenerlos, por lo menos, que me hacen por excelencia ser psicóloga. Y creo que sí, que mi carrera me marcó y me generó las expectativas, es decir, cumplí las expectativas y vuelvo y digo, volvería a hacer psicología otra vez. Bueno, no he hecho algunas cosas en psicología porque ya se va uno por otro lado, pero la psicología en esencia me gusta mucho. Y algo relacionado con ello, con tu perspectiva tan amplia, porque abordaste mucho lo clínico, muchos años en un hospital psiquiátrico Claro. y también estuviste haciendo un trabajo muy, muy humano, muy con otra perspectiva, con otra dinámica allí en ese hospital por prácticamente una década en Cali y luego te incorporas a un trabajo cualitativo de investigación de mercados como tal, con una personalidad tan trascendental en eso en Colombia como el doctor Rubén Lechter, que con toda esa perspectiva tuya, con toda esa experiencia, esa madurez que has alcanzado a través de los años, ¿qué formularías tú en la formación de los psicólogos, de las psicólogas a partir de ahora? ¿Qué incorporarías tú ahí, por ejemplo, de lo reciente, de lo nuevo en esa formación? Yo no sabría si yo tendría que hablar de lo reciente. Apenas hace 2 días, hoy el sábado, no, ayer apenas hablaba con la directora de prácticas de la Bolivariana, porque nosotros tenemos practicantes en consenso, y yo le decía que me estaban pidiendo el perfil del psicólogo para práctica, y yo le decía que me perdonara, que yo siempre pedía clínicos cuando aparentemente era medio disonante que estuviera pidiendo clínicos. Yo, yo no sé si hablaría de todo lo nuevo. Creo que el clínico tiene, y le decía a ella, es que yo siempre he creído que la clínica es el papá y la mamá de toda la psicología en todas las áreas. Entiendo que uno tiene otras habilidades, tiene otros enfoques, todo eso, pero O aplicaciones, lo que se llama psicología aplicada. podría ser, pero mi experiencia, la mejor experiencia de la gente que ha trabajado conmigo, porque he trabajado todo el tiempo con psicólogos, ha sido justamente las personas que han venido de la clínica, que por lo menos hicieron su práctica, hicieron su tesis, o alguna vez tuvieron a alguien frente y trabajaron por el otro. Eh, Creo que tienen una mirada de diagnóstico importante, creo que tienen un conocimiento del ser humano y es que no, en las otras áreas no es menos importante, pero el clínico desarrolla una capacidad diferente de ver al ser humano y de verlo en todas sus dimensiones. Entonces, si tú me dices de lo nuevo, sí, hay montones de cosas nuevas que se hacen en psicología, pero por sobre todo fortalecería que todas las personas
pudieran tener ese enfoque de diagnóstico, ese enfoque de análisis, ese enfoque de preguntarse por el otro ser humano que está frente a uno. Y relacionado con ello también, quizá profundizando un poquito más, haciendo énfasis allí, ¿qué vendría siendo entonces para ti lo esencial en la psicología? Tú que lo exploraste, lo organizacional, lo clínico, lo terapéutico, ¿qué sería esa parte tan esencial en esa disciplina humana del conocimiento, en esa ciencia, o en la formación de los psicólogos? ¿Qué sería esa parte tan esencial? No, yo sigo en lo que ya te planteé, creo que la clínica, pero sobre todo creo en la importancia de que las facultades o los institutos o como sea, se preocupen mucho por quién es el ser humano que va a salir. Yo voy a decir una cosa terrible que normalmente digo cuando a alguien lo mandan al psicólogo, le digo yo, es que el problema no es que vaya al psicólogo, el problema es que encuentre un buen psicólogo, porque como en todas las profesiones hay buenos irregulares y también malos. Entonces, si tú me dices que creo que sea importante, creo que la universidad o las facultades deben preocuparse mucho por quién es esa persona que egresa en todo íntegra, en toda la integridad de él. Así como creo en la clínica, creo también en que debe auscultarse y en mi época era muy importante que uno hiciera su trabajo analítico, ¿cierto? Entonces creo que es fundamental que eso no se pierda. Yo recuerdo que había mucha, ¿cómo se dirá? Había todo un halo no de misterio, sino de, ¿cómo lo llamaría? Como de valía especial para el psicólogo. El psicólogo tenía que hacer su terapia, tenía que saber, uno de alguna manera sabía que esa persona, no estoy hablando solo de que sea una buena persona, que era un ser íntegro y que iba a ser un buen profesional. Creo que como en ninguna de las otras áreas se necesita que esa persona sea excepcional. Entonces, cuando con la proliferación de institutos que incluso hacen psicología a distancia, hacen otras psicologías, yo creo que se pierde un poco más esa rigurosidad de que el psicólogo que tenga un título y sea un clínico, por ejemplo, y se enfrente a manejar gente, tenga esas características de personalidad que se requieren para que también facilite los procesos terapéuticos o los procesos organizacionales o cualquier otro tipo de procesos. Creo que de lo que te diría yo, lo que resumiría diciendo es, creo que se necesita que sea una persona, trabajar en la persona, en el psicólogo como persona, con todo lo que requiere ser psicólogo, ¿no? Gracias por compartir esa apreciación. Y ahora que mencionas también muy interesantemente eso de la importancia de establecer un profesional integral de la psicología, íntegro, ¿qué otros saberes te han aportado a ti a lo largo de todos los años, aparte de lo psicológico, que lo profundizaste mucho en distintos niveles, qué otros saberes humanos o disciplinas te aportaron a ti como profesional, como persona también? Bueno, yo he sido un poquito inquieta. Yo hice lo de mercadeo, luego me hice el máster en administración, del cual no me gradué, eso es interesante. En el 89 me casé, me pasé para el hospital psiquiátrico, terminé la maestría y nunca me gradué. Y después de eso, pues yo siempre fui docente de AFID, yo entraba por una puerta y salía yo toda la vida aquí siendo docente y nunca me gradué. Después cuento el cuento de AFID. Me fui a hacer algo, no, hice algo con la Universidad de los Andes, un programa de gerencia una gerencia estratégica de mercadeo o algo así. Después de eso, con eso me picó un poquito la vena por un máster que estaba ofreciendo una universidad en España y me fui a España, ya eso fue como en el 2000 algo, 5, sería 4, un máster en consultoría y asesoría de empresas, porque esa fue mi primera motivación para haber hecho mi maestría. Vine, terminé algo, hice un diplomado en psicología del consumidor, creo, con la UPB. Eso fue interesante porque me llamaron para que yo dictara una materia, la primera, creo que era de psicología del consumidor, era algo, entonces yo dije, bueno, yo dicto la primera materia, pero me quedo terminando el programa. Entonces, dicté la primera materia, pero fui alumna de ese diplomado. 2 años después había un programa, el otro programa lo hice a distancia, pero me tocaba ir a España. Recuerdo que la primera vez fue a Madrid
Eran 2 meses de exámenes, de revisión y todo eso para poder tener el título. Y luego me volví a hacer el mismo programa, también fue a distancia, y me volví nuevamente para hacer un máster en dirección y gestión de marketing estratégico. Sí, regresé, creo que hice en ese entonces algo, un diplomado también como de marketing digital, no lo recuerdo muy bien. Después de algún tiempo ya me dio ganas, me invitaron a hacer un máster también con una universidad española, pero en Colombia, con los profesores venían en Bogotá, era un máster en cooperación internacional y desarrollo sostenible. Eso fue en el 2011, 11 yo creo, 12. Fue una experiencia maravillosa. Mi tema de trabajo durante toda la maestría fue la pobreza, y mi tesis fue una tesis sobre innovación para manejo de la pobreza en Antioquia. Aquí hay bastantes ejemplos de proyectos de innovación en pobreza. Estaba trabajando con EAFIT Social en ese entonces y presenté mi proyecto para que me aceptaran en el doctorado. Esa es una historia bonita de mi vida, no sé si bonita o curiosa. El mismo día que me dieron la aceptación en el doctorado de psicología social con el tema de pobreza que ya había hecho en mi maestría, me dieron el diagnóstico de un cáncer. Me da tristeza no por el cáncer, sino porque se truncó un proyecto muy hermoso que habíamos montado para desarrollarlo. Eso fue en el 2013 ya, ¿sí? De hecho, yo no alcancé sustenté mi tesis el día antes de mi cirugía y no me pude graduar, pues, sino hasta enero del año siguiente, pues porque primero viene la cirugía, luego viene la quimio, luego viene la radio, luego viene la quimio. ¿Cómo es el cuento? Bueno, ya quiero ni recordarlo tan claro. No fue tan traumático, aunque diga no quiero recordarlo, pues no es lo mejor decir que a uno le dio cáncer, pero lo sobreviví, ¿no? Entre otras, eso es tan lindo cuando tú entras, por ejemplo, al Instituto de Cancerología, te llaman sobreviviente. Y es interesante, ¿no? Yo recuerdo, yo alcancé a vivir lo que yo creo que sienten todas las personas que le diagnostican cáncer. Cáncer es igual a muerte, ¿no? Hasta que no te operan y pasa, y pasan 7 años que estuve tomando droga, ya sabes que no te moriste, pero durante todo el tiempo está esa... la incertidumbre. Sí, o ese fantasma allí acechándote de que en cualquier momento puede suceder. Y me ha pasado, tengo una psicóloga amiga, la directora de investigaciones de Celsia, pues me tomo el trabajo, el atrevimiento de hablar de ella, que ha sido exactamente en el mismo momento. Mira, éramos muy amigas, ella es la directora de investigaciones, nosotros hacíamos el trabajo para ella. Ella entraba, ya se le había caído su cabello y yo salía para mi primera cita de quimio. Me acuerdo ahora de lo del cabello, porque cuando a uno le pone la primera quimio, la niña dice, te va a dar algo raro, te va a dar algo extraño en la cara, te va vas a generar como gripe. Ah, listo, muy bien. Y luego te ponen otro suerito, otra cosita de esas. Ah, no, este sí no te va a producir nada. Ah, no, con este se te va a caer el cabello. En 16 días se te cae el cabello. Eso no te va a hacer nada, pero entonces se te va a caer el cabello. Y efectivamente a los 16 días tú metes la mano así y te queda la mano. De las experiencias que habla uno del cáncer, esa, ¿no? Pero igual te digo que durante todo ese tiempo trabajé. Nos acabamos de ganar un trabajo interesante con acueducto de alcantarillado en EPM. Yo estaba haciendo otro trabajo para otra cosa grande. Hice 60 grupos en ese entonces. Yo venía hacia mis grupos, iba a mi radio, por ejemplo, a las 5 de la tarde, venía a mi casa y al otro día me levantaba. Siempre me levantó de la cama el trabajo, la alegría de lo que hacía, porque yo amo lo que hago, pues desesperadamente, no sé cómo decirlo. Mi trabajo es lo más maravilloso que yo tengo en la vida, pues ha sido Tienes un disfrute. un espíritu de superación muy alto, alcanzo a interpretar yo.
yo no sé si eso le llama superación, pero sí es cierto, Dalbert, que lo digo con frecuencia en la oficina. Nos caemos, nos limpiamos las rodillas, nos levantamos y seguimos, ¿sí? Y esto es así, ¿no? Yo tengo una empresa hace 23 años y tiene que ser así para que uno tiene que ser muy resiliente para poder sobrevivir tantas cosas. Bueno, no, empecé a hablar de eso porque fue triste cuando lo del doctorado con EAFIT Social, porque teníamos un programa muy hermoso de pobreza. ¿Finalmente pudiste terminar también tu doctorado al pasar todo No, este proceso? ¿Está aún no, pendiente? no, eso fue, bueno, sí, hace rato estoy pendiente, cada vez uno va sintiendo como, como que, bueno, tengo el tiempo, es básicamente porque el consenso me genera, me, me quita mucho tiempo o invierto mucho tiempo en él, la casa, mi hijo, muchas cosas. Y como, yo no sé, soy sobreestimulada, por decirlo de alguna manera, entonces no me volvió a matricular en EAFIT. De hecho, básicamente el nexo que sigo teniendo es ser docente. Entonces dicto psicología del consumidor, dicto investigación de mercados, voy a la universidad y todo eso. Y el otro día también me encontraron, bueno, ¿cuándo vamos a retomar el tema? Porque lógicamente el programa que habíamos hecho en ese entonces se hizo, eso te estoy hablando del 83, estamos pues mucho tiempo. Me gradué finalmente en enero del 83, del 2013, me gradué finalmente al año siguiente, pues el grado se hizo, fui a Bogotá y, y terminé esa maestría con muchas ganas de hacer varias cosas, pero entre dictar clase, entre la universidad, vuelvo y digo, entre mi casa, entre lo que me pasa a mí, no le he sacado el tiempo a volver a pensar en el doctorado. En estos días alguien me dijo que hiciéramos un programa juntos sobre pobreza. Eh, Probablemente lo haga. Te voy a contar una anécdota. Cuando un presidente de Sura se graduó, oiga, se jubiló a los 62 años, hace un rato, al otro día muestran, yo no recuerdo ya el nombre de él, lo muestran con mochila, se iba a Francia a hacer su doctorado en algo que él siempre quiso después de jubilado. Yo ya me jubilé, ¿no? Yo sigo trabajando, pero ya me jubilé. Entonces, pero sí, seguramente lo voy a hacer, seguramente. ¿Cuál sería? Y primero, no quiero que se me escape este detalle, felicitaciones. Siento yo que es una gran bendición que tú superaste ese proceso tan duro, tan complicado de sobrevivir, como tú lo llamas, un cáncer como tal en tu persona. Y es una gran bendición para mí escucharlo y saber que tú lo lograste eh, sacar adelante esta situación. ¿Cuál sería, y mencionas la pobreza en repetidas ocasiones en relación con esa maestría tuya que sí lograste terminar satisfactoriamente, cuál sería el aporte tuyo más significativo, el que te hace sentir esa plenitud personal, profesional de los que has desarrollado hasta el momento en tu entorno, en la disciplina? ¿Cuál sería ese aporte más significativo, más vital hasta el momento? Ay, Dalbert. El primer recuerdo de que te hablé ahora rato de lo de el hospital psiquiátrico, ¿cierto? Eso fue muy interesante, muy importante. Ahora sí me despeloqué toda. Después, y fue justo preámbulo de lo del cáncer, nos ganamos un trabajo grande para la Red Unidos en Colombia. Por eso de pronto fue justamente la motivación para hacer la tesis sobre pobreza. Estábamos, y me ha tocado mucho el tema en estos días justamente por los niveles de pobreza que estamos viviendo. En ese entonces se había todo diagnosticado que eran 5 millones de pobres en pobreza extrema en Colombia, ¿cierto? Y se hizo un trabajo lindísimo, lindísimo en Colombia, en el área de educación, de nutrición y de habitabilidad. Albert, viajé por los 40 lugares más pobres de Colombia. Estuve con la gente, escuchándole todos sus cuentos. Ahí hay cosas lindas de lo triste, ¿no? Por llamarlo así. Es que suena raro cuando uno dice cosas lindas como que las mamás le digan a uno, mira, no, yo lo que hago es que les doy un poquito de sal a mis hijos, ¿no?
y les doy 2 vasos de agua y ellos, y los acuesto y silencio, al otro día no hago nada de ruido para que no se me despierten. Bueno, entonces te estoy hablando de cuánto le duele a uno, a un hijo, no poderle dar comida, no poderle dar comida, lo mínimo. Entonces yo me acuerdo que eso fue en el Chocó. Bueno, ya había pasado, por ejemplo, por Uribia, donde la gente muriéndose de seco en el mar ahí y los niñitos sin agua. Situaciones muy impactantes para cualquier ser Terrible, humano. terrible. Vine a Cali, a mi Cali linda, y teníamos, pues todas eran personas de la Red Unido. Entonces llega una niña y me dice, ya habíamos arrancado, y me dice, ay, me perdona, doctora, que llegue, le dice a uno así, doctora, que llegue tarde. Y dice así, es que anoche las ratas se le comieron la cara a mi hija. Así como te lo estoy contando. Y yo vivo en un sótano y pues esta mañana que me desperté, mi hija estaba toda ensangrentada y me tocó llevarla, por eso fue que me demoré a esta reunión, porque a ellos incluso se les pagaba porque fueran y todo eso. Entonces tú recibes eso y sientes un hueco aquí tan impresionante, ¿sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, que luego en algún momento viajé a Nariño y me decía la señora también de personas desplazadas, decía, mire, a mí me mataron al hijo allá, yo me cambié, al otro me lo mataron aquí y al otro tenía 3 hijos y los 3 se los habían matado. Ahora estoy aquí viviendo en el centro, en una casa y tal otra cosa. Que me maten, ya no tengo nada más que perder. Yo recuerdo que para esa reunión de Nariño, por ejemplo, de lo que estábamos, no me acuerdo en dónde, yo no, ya lo perdí de vista, en la mente, casi la gente no se reúne del miedo a decir, porque cuando tú estás frente a un psicólogo y empieza, uno tiene su capacidad para escuchar y para decir y para lograr que le cuenten cosas, cada una de las realidades de esas personas era de un, ¿cómo se llama? Un movimiento interno impresionante. Y tú acá tragándote las lágrimas y escuchándolas. Pero cuando me hiciste la pregunta, me hiciste Parte acordar de lo que se podría constituir como la resiliencia del psicólogo o del terapeuta. Sí, sí, claro, es que uno aprende que no se vuelva, pues que se vuelva insensible, no, al contrario, uno aprende a tener esos puentes y a sentir, ¿sí? A sentir ese dolor y a sentir fuerte y a sacar fuerzas para darle al otro las fuerzas que requiere, sí, eso que acabas de decir, se vuelve tan resiliente uno. Eso fueron 6 meses en las que estuve haciendo todo eso. Justamente yo siempre digo que eso de todas maneras tiene que ver con 2 cosas. Una, con el hecho de que luego trabajé pobreza en mi tesis de la maestría, por eso me metí a esa maestría y pedí ese tema. Y el segundo, perdón, es que me acordé de muchas cosas de ese entonces. Y el segundo con mi cáncer. Yo no fui a la ginecóloga, que normalmente va en octubre, noviembre, diciembre, cuando ya en enero, febrero, marzo, ya me regañaron y ahí me tomaron una prueba y ahí ya había salido el cáncer y era un cáncer muy agresivo y en 3 meses ya había crecido suficientemente. De hecho, a mí la atención que me dieron en salud sí fue excepcional, me hicieron todo lo que tú quieras. Es decir, en la clínica de las Américas acá, el trabajo fue único, único. Ahora rato te hablé de eso, que cáncer era igual a muerte. Yo alcancé a tener 1 mes de muerte, escribí, yo normalmente escribo de vez en cuando, me despedí de la vida, hasta que fui donde el que me iba a operar, era un médico payanés, para hacerle honor a lo que pasó con Popayán ayer, que también me salieron las lágrimas de ver el incendio de Popayán. Yo amo mucho a Popayán, bueno, pero dejémoslo ahí. Y el tipo me dijo, no, tú estás muy joven, 20 cosas me dijo. Y digamos que me volvió la vida en esa cita. Nos vimos un miércoles, me dijo, te voy a operar urgente cuanto antes. Me operó un sábado y yo de miércoles a sábado había vuelto a nacer. No nací después de la cirugía, nací después de esa cita. Tipo maravilloso, me acuerdo que me fui luego. ¿Sembró esperanza en ti? No, sí, pero es un tipo que todo el mundo amaba. Es que cuando uno tiene cáncer, yo creo, bueno, yo no sé que te iba a hablar tanto del cáncer. No fue en teoría pensaba yo, no fue un hecho tan significativo en mi vida, pero un médico de una empatía y de una claridad de qué es lo que uno necesitaba. Yo lo amo, ya hasta el nombre ya lo olvidé, pero fue fantástico. Bueno, te conté ya de la historia académica que ha pasado y
Y ahí pues he hecho uno que otro cursito, cosas así. Ay, hace poco hice, el año pasado hice algo sobre experiencia de cliente, ya más relacionado de pronto con mi trabajo, con una universidad española también. Y, y es interesante aplicar, tener tanta sensibilidad hacia el otro para aplicarla en cualquiera de los campos, en cualquiera de los lugares donde yo he estado, pues. Bueno, ya estoy Y hablando ahora como de mercado. se me hace a mí personalmente fascinante escuchar todos estos detalles y pienso que ofrecen unos matices, unas aristas bien específicas de este recorrido que hemos logrado hacer de los inicios de Psicología en Univalle hasta lo más reciente que hemos logrado recopilar. Esto ofrece un matiz de veras muy bello desde mi perspectiva porque le da ese plano del humano y de cómo sobrellevar el sufrimiento mismo tú misma como psicóloga y cómo seguir proyectando tu profesionalismo a lo largo de tus procesos como ser humano, como persona. Te quisiera preguntar también, porque aparte de eso que viene narrando tan detalladamente, preciosamente, se viene lo del COVID en el 2000, finales del 2019, se anuncia el último día de este año y luego se expande eso en el 20 y estamos en el 2021 en la continuación de eso y se intensifica en territorio colombiano con este estallido social tan fuerte que estamos viendo que ya pasó la segunda semana. ¿Cómo has manejado tú todas estas situaciones? Ay Dios, en estos días me llegó un WhatsApp de una compañera, también psicóloga, que hizo práctica en el hospital psiquiátrico una obra, ya no recuerdo de dónde, una cosa donde muestran el mundo y era una escalera de un hombre que sube, yo te la voy a mandar para que la tengas, sube y baja, sube y baja, sube y baja y finalmente el hombre llega, después de haber hecho muchos esfuerzos de subirse y bajar, llega a la cumbre. Yo después llamé llorando a Vicky y le dije, Vicky, yo nunca vi la escalera de bajada, yo nunca la vi. Y entonces me dice, esa sos vos. Lo que te decía, es decir, dicen que la obra pues es una alegoría al hecho de que siempre que hay que caerse hay que volverse a levantar. Pero la otra cosa es que en mi vida yo no lo estoy hablando como una bondad de mi vida, ni me estoy enorgulleciendo de eso, es una característica, ¿no? Pocas veces veo la escalera de bajada y a pesar de que no les he ido como wow, qué logro que ha hecho Luz Estela, también probablemente ha sido producto o ayuda de mi analista para yo poder sobrevivir muchas cosas, ¿cierto? Muchas otras que quizá no vale la pena plantearlas ahora, porque si no termino llorando. Pero pero cuando me hablas de eso, nosotros acabamos de certificarnos, nosotros estamos certificados con 2 normas internacionales, acabamos de certificarnos y nos encerramos ese 18 un viernes 18 de marzo, del 20, ¿cierto? Y yo llego a la casa, mi marido me dice, no, yo tengo una empresa que tiene 23 años en el mercado, que amo, es lo más lindo que hay, y no, pues quizá haya que liquidar la gente y todo eso. Mierda, uno empieza a decir cómo le ocurre a uno pensar en eso. Vamos para adelante. Te voy a ser sincera, fue el mejor año en los últimos 10 años de trabajo, el año pasado. A punta de trabajo, a punta de todos los días, cuando me dicen, ¿tienes trabajo? Yo le digo, pues ahí más o menos, trabajamos para buscar trabajo, que la licitación, que la invitación, que yo no sé qué, escribimos un documentito muy lindo sobre Insights de Libertad, salió el 20 de julio, sobre qué estaba pasando, sobre lo que sentía la gente y todo eso, y trabajamos incansablemente. A punta de trabajo, a punta de ganas de trabajar o lo que se conoce popularmente, cotidianamente en Colombia, a punta de berraquera. Yo creo, se me quiebra la voz y el alma cuando digo que sí, que a punta de ganas, a punta de ganas. Y es lo que les decía hoy, yo te digo que los sábados hacíamos una reunión de planeación con la gente y les decía yo, nos vamos a aprender, por eso te decía que me voy a ocupar porque vamos a hacer una cosa interesante, importante para nosotros. Quieran, solamente quieran, tengan energía y mándenos buena energía porque nos vamos a ganar ese proceso, es un proceso muy grande, muy importante y lo necesitamos. Porque todos están así, ¿no? Cuando nosotros licitamos, casi siempre hay 3, 4, 5 empresas. El año pasado licitamos en varios procesos y nos encontrábamos con 20, 30 y el colmo. Para esta área que nunca había pasado,
teníamos 50 en la última licitación que nos, fue una de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, muy interesante, sobre la muerte de los motociclistas y otra sobre qué proceso más lindo, sobre es un ejercicio que va a hacer la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre cómo la mujer tiene más propensión al cuidado, a la tranquilidad en la vía y cómo hay menos muertes de mujeres. Entonces se va a hacer un trabajo donde se busque cuáles son esas conductas y esas acciones de las mujeres para poder hacer cartillas y talleres e inculcárselas más a los hombres porque ustedes son lógicamente más arriesgados, la mujer es más cuidadosa, por esa propensión a la maternidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, no nos salió nada de eso, Dalbert. Y en este momentico yo todos los días trabajo para conseguir trabajo. Y les decía yo en la reunión de hoy, nos debemos sentir muy afortunados. Hemos tenido trabajo todo desde, pues, el primer semestre siempre es muy blandito, pues muy poquito para nosotros. Y hemos tenido trabajo en febrero, marzo, abril, mayo, derecho. Vamos a ver, creemos que vamos a poder seguir. Cuando dices cómo les ha ido, pues duro, a mí me ha ido muy mal en esta época con la gente de Cali, ver a mi Cali, el otro día me dio dolor cuando escuchaba el tipo mostrando lo de las basuras, mostrando a la gente, cuando hablan de las muertes, mostrando lo que le pasó a Lucas, mostrando lo que le pasó al muchacho ayer. Es decir, todo esto me comprime. Yo trato de no pensarlo, de no sentirlo y de pasar las páginas todos los días, cada minuto, porque es muy complejo esta situación que estamos viviendo, Es muy muy profundo. doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Y por hoy, por esta oportunidad, porque aún quedaríamos pendiente con esa tan anhelada reunión de recopilación de la vida de alguien significativo que tú quisiste tanto y que aprecias ese legado de él, como es el doctor Rubén Lecter, persona significativa para la psicología, no solamente en Cali, en el Valle, pero en Colombia, debido a las repercusiones que el trabajo de él tuvo en lo profesional. Por hoy, por este momento, para cerrar esta recopilación que respecta a tu recorrido, a tu historia en relación con psicología y tu vida misma, ¿qué sería en resumen la mayor pasión en tu vida hasta el momento? ¿Qué es lo que más te apasiona hasta el momento en tu vida? Persona de tantos desafíos, de tantos logros, de tantas metas, de tantos sufrimientos, salir adelante de todo eso con tanta tenacidad. ¿Qué es lo que más te ha apasionado en tu vida, estimada Luz Estela, por favor? Dalbert, no, la bondad de mi trabajo es que hacemos todo el tiempo, hacemos miles de cosas diferentes, ¿cierto? Y estamos en muchas áreas y muchos campos. Yo creo que lo que más, y creo que no lo terminé ahora porque siempre dejo las cosas pendienticas, es el hecho de que cuando estábamos haciendo ese trabajo sobre pobreza, la meta era lograr generar todos los elementos, conductas, ayudas, procesos para lograr sacar a 1,5 millones de personas de la extrema pobreza a la pobreza. Eso fue maravilloso. Medimos posteriormente y había sido exitoso. Y allí habría 1,000 cosas que contar de cada una de las cosas que se movían en educación, en nutrición, en habitabilidad, todas las cosas para lograr hacer eso. O sea, ¿qué es lo que me apasiona? Que a diferencia de lo que a veces se piensa que cuando uno trabaja en esta área, uno es para servir al sistema, para llenar que lo que más me apasiona es que cada uno de los proyectos que hacemos siempre genera bienestar. Siempre es en la búsqueda de cómo el hombre está mejor, cómo está mejor su familia, cómo está mejor las cosas, cómo él mismo en su elección cotidiana de cualquier cosa que compra, que vive, logra tiene la mejor propuesta de valor. Puede que haya otro tipo de enfoque o de mirada de la investigación de mercado social y de opinión, pero yo creo que eso es lo más hermoso de lo que yo hago cotidianamente, que siempre está el ser humano por encima de cualquier cosa y siempre está ganancioso en lo que nosotros entregamos. Creería que sería eso. Preciosas reflexiones las que nos has compartido, recuerdos, memorias, vivencias, momentos, tu vida misma, en un resumen en 45, 50 minutos. Asumo yo que más o menos ha durado esta recopilación contigo, pero es de un valor histórico y humano precioso. Y ya más de 70 recopilaciones de personas relacionadas con ese campo, y esta en particular tiene su propio sello y su propia esencia vital que nos pone a nosotros a reflexionar, que hemos participado de la historia de esa
de esa rama del conocimiento como la psicología en la Universidad del Valle. Muchas gracias por tu precioso tiempo, por tu valor agregado, por tu persona, por todo, por darnos tanto ánimo por medio de esta recolección. Eres muy querida, muy amable y seguiremos estando en contacto para en la actividad que se avecina prontamente. Dalbert, gracias. Eres demasiado generoso con tus palabras, muy precisas también frente a las cosas. Muy rico, no sé cuál sea, digamos, el fin de esto, hacia dónde lleguemos, pero es bonito poder hablar de las cosas que uno ama y por sobre cualquier cosa la psicología es lo más lindo que yo he tenido en mi vida. Gracias.